los antiepilépticos. Tenemos que ver la farmacología, el estudio. Ustedes saben que la farmacología es el estudio, ¿ya?, de su mecanismo de acción, de su efecto farmacológico, todo eso vamos a ver ahorita. El estudio minucioso de los fármacos, ¿ya?, a nivel molecular. Esa es la farmacología. Entonces nosotros tenemos que ver detalle a detalle lo que esta parte de acá. Bien, entonces, farmacología de los antiepilépticos lo va a dar siempre mi persona, que del auxiliar Rolando Daniel Rivas, ¿ya? Y vamos a dar primero, vamos a iniciar con la parte de la fisiopatología de la epileptogénesis, o sea, la fisiopatología o el desarrollo o el por qué y el cómo se desarrollan las epilepsias. Bien, eso es lo que vamos a iniciar en esta tarde. Entonces, siempre me gusta iniciar con la parte de anatomía, lo más básico, la fisiología, anatomía, fisiología, histología. Rapidito vamos a pasar esta parte, pero quiero que se entienda bien y que lo tengan ustedes bien claro cómo es la anatomía de una neurona. Es una neurona, ¿ya? Ustedes saben que la neurona se encuentra a nivel del sistema nervioso central y también el sistema nervioso periférico, ¿no? Ahora, ¿cómo está formado el sistema nervioso? Primero entendamos esto de acá. El sistema nervioso central, anoten bien esto, ¿okay?, está constituido por el encéfalo, ¿ya? Todo lo que es el encéfalo, el cerebro, el mesencéfalo, todo lo que es la parte anatómica, todo el encéfalo, junto con la médula espinal, forman parte del sistema nervioso central. Bien, así iniciamos. Y todo ese sistema nervioso central está constituido por neuronas y neuroglias. Entonces anotamos bien. Todo ese sistema nervioso central está formado por unas neuronas y también por neuroglias. Vamos a iniciar primero con las neuronas. Las neuronas, chicos, vean bien esto. ¿Cómo está conformada una neurona? Una neurona está conformada por un soma. Anoten bien. Esta es una célula, ¿ya? La neurona es una célula muy especializada y tiene un cuerpo que se llama soma neuronal. Bien, este soma, no se olviden bien esto, este soma contiene unas prolongaciones que se llaman dendritas, tiene prolongaciones en forma de árbol, dendritas, ¿ya? Bien, y también el soma contiene esta estructura que se llama núcleo, ¿bien? Entonces contiene un núcleo y acá unas pequeños corpúsculos que se llaman corpúsculos de Nis, que tienen alrededor del núcleo, ¿ya? Ponemos ahí, anotemos, aumentémosles en este dibujo, corpúsculos de Nis, ¿no? ¿Qué más contiene la neurona? Les dije que tenía un núcleo, corpúsculo de Nis, tiene, ¿qué cosa más? Dendritas, contiene un axón largo. Este es el axón largo que va al sistema nervioso periférico, o sea, hacia afuera, hacia los nervios. Es largo este axón, mide varios metros de largo, ¿ya? El axón de las neuronas mide varios metros, incluso varios centímetros. Es largo. Bien, entonces iniciamos con la parte de la anatomía. ¿Qué más contiene la neurona? Les dije un axón largo, y esa parte del axón, la parte entre la unión entre el soma y el axón se llama cono axónico. ¿Bien? Y acá en esta porción de acá se llama segmento inicial del axón. Segmento inicial, esa parte donde estoy yo rayando se llama segmento inicial. Y todas estas cositas color celeste que rodea al axón se llama mielina. ¿Bien? Anoten bien, se llama mielina. Y estas células que se encuentran aquí alrededor son neuroglias. Son neuronas que están rodeando a la neurona para producirle mielina. Entonces así iniciamos.
El axón es largo, le dije, y está cubierto por mielina. Ahora, el axón terminal contiene unos botones acá abajo que se llaman los botones presinápticos o los botones sinápticos, ¿ya? Botones presinápticos. Miren, esta pequeña parte de la neurona, esta parte terminal, es esto acá. Botones o terminal presináptico. Y la comunicación con otra neurona, imagínense que acá abajo hay otra neurona, acá abajo, se va a llamar terminación postsináptica, ¿ya? O célula postsináptica. Entonces, anotemos bien esto. ¿Qué significa sinapsis, chicos? ¿Alguien me puede decir qué significa sinapsis? ¿Qué significa sinapsis? En terminología. ¿Qué significa sinapsis? Significa la comunicación o la conexión de una célula o de una neurona con otra neurona. Una neurona con otra neurona. Eso es sinapsis. ¿Bien? ¿Y cómo se comunica una neurona con otra neurona? Por medio de sus terminaciones nerviosas, que son las dendritas y los axones. Entonces anotemos eso. Esta parte del axón, esta parte del axón, ¿qué terminal va a ser, táctico? ¿Cuál va a ser esta parte de acá? A ver, chicos, ¿quién me puede decir? Esta parte del axón. ¿Qué va a ser? ¿Va a ser el terminal presináptico o el terminal postsináptico? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de esos creen ustedes que es esta parte del axón? Esta parte del axón de esta neurona. Digamos que la neurona del axón está por la médula espinal y se va por los medios del cuerpo. Entonces esta parte terminal del axón sería terminal presináptico o terminal postsináptico. ¿Cuál sería? ¿Cuál creen, chicos? A ver un poco de fisiología. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál sería? ¿Sería el terminal presináptico o el postsináptico? Vamos. ¿Cuál creen ustedes que va a ser esta parte terminal de la neurona? Esta parte terminal. ¿Va a ser el terminal presináptico o postsináptico? Va a ser el terminal presináptico, chicos, ¿ya? Anoten bien, eso es terminal presináptico. Si ustedes no se lo saben, ya se lo saben ahora. Terminal presináptico. ¿Bien? Y si se comunica con otra neurona por medio de su axón o por medio de sus dendritas, ¿cómo se llama esa conexión, esa unión y esa comunicación entre una neurona con otra neurona? ¿Cómo se llama esa comunicación? Sinapsis. Y la primera comunicación está acá arriba, se va a llamar terminal presináptico. Y es sináptico. Entonces no se olviden eso, terminal presináptico y terminal postsináptico. Y la comunicación de ambos se llama sinapsis. Y van a ver ustedes, y vamos a hablar mucho de esto porque en los antiepilépticos tiene mucha importancia saber estos terminales, presináptico y postsináptico. ¿Bien? Y acá hay un espacio. Entre el terminal presináptico y el terminal postsináptico hay un espacio que se llama hendidura sináptica. Hasta ahí todo claro, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguien que se haya perdido? Me avisa y levanta la mano y lo volvemos a repetir. ¿Bien? Entonces, terminal presináptico, postsináptico, hay un espacio entre ellos que se llama hendidura sináptica. ¿Bien? Y es importante esto, ¿por qué? Porque la neurona, chicos, tiene una función importante de ¿qué? La neurona forma... ¿Qué produce la neurona, chicos? ¿Será que la neurona produce alguna sustancia? La neurona produce neurotransmisores. Neurotransmisores. ¿Ya? La neurona produce neurotransmisores. No se olviden eso. La neurona produce
neurotransmisores en su composición. ¿Y qué son esas neurotransmisores? Estas pelotitas que ustedes ven acá, rodeadas por una vesícula, en el terminal presináptico. Esas son las neurotransmisores. ¿Cuáles son los neurotransmisores principales? Acetilcolina, el GABA, la glutamina. ¿Qué más? La glicina, entre otros como la dopamina, entre otros neurotransmisores. Entonces ustedes anoten bien, chicos, ¿cuáles son los neurotransmisores que me va a mí a interesar aquí en la parte de antiepilépticos? ¿Cuáles son los dos neurotransmisores que a mí me va a interesar aquí en estudiar aquí en los antiepilépticos? En esta parte de acá. Anoten bien, ¿cuáles son los neurotransmisores que están implicados en el desarrollo de las epilepsias? Anoten. El GABA y la glutamina. ¿Listo? Y yo les pregunto, el GABA y la glutamina, ¿quién los produce? Chicos, ¿quién los produce? ¿Qué se los produce transmisores? ¿Quién me la produce el GABA y la glutamina? ¿Quién, chicos? ¿Quién me produce el GABA y la glutamina? Las neuronas. ¿Bien? Anoten bien, el GABA, ¿quién me la produce el GABA? Las neuronas. ¿Quién me la produce la glutamina? Que son neurotransmisores, la neurona. Entonces anoten bien, chicos, la neurona produce neurotransmisores, hartos neurotransmisores. Pero el que a mí me interesa, y aquí en la parte de farmacología de los antiepilépticos, me interesa estos dos neurotransmisores, el GABA y la glutamina. Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál de estos dos, el GABA o la glutamina, cuál de estos dos es excitatorio? ¿Cuál inhibe a mi cuerpo? ¿Quién me hace dormir? ¿Quién me hace dar sueño? ¿Quién me hace descansar? Ustedes tienen energía. ¿Quién me da esa sensación de debilidad y de inhibición? ¿El GABA o la glutamina? ¿Quién me puede responder eso? Ambas son producidas por las neuronas. El GABA. Muy bien. El GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. O sea, ¿qué pasa? A vos te hace dormir, te hace dar sueño, te hace descansar, te hace dar sueño. ¿Ya? Anoten bien. Te hace dar sueño, te hace relajarte, te hace que tú estés tranquilo. El GABA es inhibitorio. Inhibe los estímulos musculares excesivos. Sin embargo, la glutamina es producida también por neuronas, al igual que el GABA, ¿ya? La glutamina es excitatoria, te hace a ti moverte, te hace tener estrés, te hace que vos corras, te hace moverte, te hace temblar incluso. Cuando tenés miedo o estás sudando por un parcial, ya se acerca el parcial, la glutamina te excita, te hace que tengas esa sensación de agitación, de temblor, te hace temblar. La glutamina es excitatoria entonces, y el GABA es inhibitorio. Nunca se olviden eso, ¿ya? Entonces, la neurona, ¿qué me producía? Acá. ¿Cómo se llaman estos terminales, chicos? ¿Cómo se llama este terminal? Se llama terminal presináptico, ¿no? ¿Y qué contiene? ¿Dónde está el neurotransmisor acá? Aquí.
potencial del axón, en estos terminales de sinapsa vesícula, rodeados por una vesícula. Entonces no se olviden eso, las neuronas producen neurotransmisores y están rodeadas por una vesícula. Bien, ahora, ¿qué más hace la neurona? La neurona, ¿qué más hace? Aparte de formar neurotransmisores, produce también una función importante que se llama, anoten bien esto que es muy importante. La neurona también hace, ¿qué cosa? Inicia el potencial de acción. Inicia el potencial de acción nervioso. Inicia que la neurona se estimule. Inicia que se abran canales. Porque aquí en el terminal presináptico vamos a ver canales. Y aquí en el terminal postsináptico también. Entonces, bien eso, que es sumamente importante. Entonces, dos funciones tiene la neurona. Produce neurotransmisores y la otra función es que inicia el potencial de acción. Eso es lo importante aquí en la parte de los fármacos antiepilépticos y aquí en la parte de la neurona. Entonces la neurona tiene dos funciones. Produce neurotransmisores e inicia el potencial de acción. ¿Qué va a hacer el potencial de acción, chicos? Nada más y nada menos va a liberar, va a hacer que se liberen estos neurotransmisores, que se liberen ¿hacia dónde? Hacia el terminal pre, o digo al postsináptico. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, chicos, anoten bien eso, es importante. Dos funciones que tiene la neurona, que nos interesa a nosotros en esta tarde. Produce neurotransmisores. ¿Qué más? Inicia el potencial de acción nervioso. Entonces los neurotransmisores, chicos, están acá, miren. Están aquí reposando en reposo. Pero ¿quién hace que se liberen hacia la hendidura sináptica y hacia el terminal postsináptico? ¿Quién hace que se libere, chicos? ¿Quién hace que estos neurotransmisores se liberen de aquí del axón, del terminal presináptico? ¿Quién? ¿Él? ¿Él? Potencial de acción. El potencial de acción eléctrico hace que estas vesículas llenas de neurotransmisores que están dentro de la neurona se liberen ¿a dónde? ¿A dónde, chicos? ¿A dónde se va a liberar estos neurotransmisores cuando se topa con el potencial de acción? ¿A dónde se va a liberar? ¿A dónde se libera? A la hendidura sináptica. Excelente, muy bien. Y ocupa los receptores y continúa la transmisión del impulso nervioso de una neurona a otra neurona. Entonces, eso es lo que yo quiero que esta tarde ustedes entiendan. Terminal presináptico, terminal postsináptico y hendidura sináptica. Las vesículas, estas vesículas, ¿qué contienen, chicos? Les dije, estas vesículas de acá, ¿qué contienen? En el terminal presináptico, ¿qué contienen? Estas vesículas. Eso, los neurotransmisores, muy bien. Ahora, en reposo, ahí se quedan los neurotransmisores. ¿Quién las produce? Las neuronas. Ahora, hay tipos de neuronas. Neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias. Las neuronas inhibitorias producen GABA. Entonces, cuando yo les diga que esta es una neurona inhibitoria, es que en estas vesículas aquí una neurona excitatoria. ¿Qué contiene estas vesículas? ¿Qué neurotransmisor contiene? A ver, chicos, yo les digo, si es una neurona excitatoria, ¿qué neurotransmisor va a producir aquí en su terminal presináptico? El que estamos hablando. La glutamina. Excelente, la glutamina. Entonces no se olviden acá. Estas vesículas acá contienen por dentro neurotransmisores. Si es una neurona inhibitoria, es una neurona con carácter inhibitorio, va a producir GABA. Estas vesículas van a tener el neurotransmisor llamado GABA. Y si es una neurona excitatoria,
estas vesículas van a contener glutamina. Ojo, chicos, una neurona misma no puede secretar las dos a la vez. Hay neuronas por eso excitatorias y hay neuronas inhibitorias. Unas que te hacen despertar, que te hacen activar, que te activan durante el día, que son las neuronas activadoras, pues excitatorias. ¿Por qué? Porque unas producen GABA y otras producen glutamina. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Alguna pregunta que tengan de esto? Es anatomía, histología y un poco de fisiología de la neurona. ¿Se entiende? Si tienen preguntas, me avisan. O levantan la mano y dicen, no entendí, y lo volvemos a repetir. ¿Listo? Entonces no se olviden acá. Nunca es. Estas vesículas, ¿cuándo se liberan? ¿Cuándo, chicos? ¿Cuándo se liberan esas vesículas? Cuando llega un potencial de acción. Eso. ¿Y quién produce el potencial de acción nervioso? Potencial eléctrico. ¿Quién la produce? ¿Quién la produce? Las neuronas. Las neuronas producen el potencial de acción en el segmento inicial. Aquí en su segmento inicial. Acá. Ahí procede. Inicia el potencial de acción. Por debajo del corazón. Entonces, esas van a hacer que estas vesículas de acá llenen de ácido. Anoten bien. Ahora, chicos, aquí quiero que ustedes tengan algo muy en cuenta. Aquí, todo es lo que es el terminal presináptico, viene a ser lo que es el líquido intracelular, ¿no? La neurona, dentro de la neurona, todo es líquido intracelular. Pero todo lo que está afuera de la neurona, todo el líquido que ustedes ven afuera de la neurona, se llama líquido extracelular, acá. Líquido extracelular y líquido intracelular. En el líquido intracelular, chicos, anoten bien, esto es importante, hay altas concentraciones de potasio. Sin embargo, en el líquido extracelular hay altas concentraciones de calcio y de sodio. ¿Ya? Va a hacer, para que se liberen estas vesículas de acá, el potencial de acción va a abrir canales, va a haber unos conductos donde el sodio y el calcio van a ingresar para que se liberen las vesículas. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿dónde hay más potasio? ¿Dentro de la célula o por fuera de la célula? ¿Dónde más hay ion potasio? Positivo, con carga positiva. ¿En el líquido intracelular, en el terminal presináptico, o en el líquido extracelular, que es por fuera de la célula? ¿Dónde hay más potasio? En el líquido intracelular. Y en el líquido extracelular, ¿qué hay más? Hay sodio y hay potasio. ¿Ya? Y el sodio y el potasio son necesarios ¿para qué? ¿Para qué son necesarios, chicos, el sodio y el potasio aquí en el terminal presináptico? ¿Para qué sirven? Para que ingresen dentro de la célula por un conducto, por un canal, y estos neurotransmisores se liberen. Con eso ustedes entendiendo, chicos, ya la mitad del curso ya están entendiendo ya. Lo que quiero que ustedes entiendan es esto. El líquido extracelular, ¿qué contiene? Les dije, altas concentraciones de sodio y calcio. ¿Para qué me sirve, chicos, el sodio y el calcio? Aquí en el líquido extracelular, por fuera de la célula. ¿Para qué me sirve este sodio y este calcio? ¿Será que tienen que estar ahí nomás, afuera de la célula? ¿Para qué me sirve? Para iniciar el potencial de acción. Excelente. Para iniciar, ¿qué cosa? Para que el potencial
potencial de acción va a abrir estos canales. Acá vemos canales. Mira, acá hay un canal. ¿Quién va a abrir ese canal? El potencial de acción. El potencial eléctrico que nació de la neurona va a abrir estos canales y va a hacer que el sodio y el calcio ingresen dentro de la célula lateral persináptico. Y este sodio y este calcio que está adentro del terminal tienen neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. Entonces, chicos, vamos por paso. Primero, ¿dónde hay altas concentraciones de sodio y de calcio? ¿Líquido intracelular o líquido extracelular? ¿Dónde hay más concentraciones de sodio y calcio? ¿Dónde? Líquido celular. Eso, líquido extracelular. ¿Y dónde hay pocas concentraciones de sodio y calcio? Acá adentro. En el líquido intracelular hay poca concentración de sodio y de calcio. Pero hay altas concentraciones ¿de qué? Le dije, aquí dentro de la célula. De potasio. Eso, de potasio. Aquí, dentro de la neurona, en el terminal persináptico. Ahora, ¿para qué me sirve que haya este sodio y este potasio con carga positiva? Que son cationes con carga positiva. ¿Para qué me sirve este sodio y este calcio? ¿Para qué me sirve? Que estén acá afuera. ¿Será que es normal que... ¿Será que ahí nomás tienen que estar? ¿Afuera? Para que una vez cuando venga el potencial de acción nervioso, ¿qué va a hacer, chicos, el potencial de acción nervioso de la neurona? ¿Qué va a hacer? Que aquí en el terminal presináptico se abran unos canales que se llaman canales de sodio y otros canales de calcio. Y va a hacer que el sodio y el calcio se entren aquí adentro, al terminal presináptico. Y eso va a hacer que la célula se vuelva más positiva o más negativa. Chicos. Positiva. Si está entrando sodio y calcio, bien, excelente, más positivo. Va a hacer que las vesículas aquí adentro se ven al espacio o a la hendidura sináptica y llegue aquí al terminal postsináptico. Entonces así iniciamos con lo que es la fisiopatología, ¿ya? Eso es lo que pasa normalmente. Esto es fisiología, ¿ya? Es lo que pasa normalmente. Ahora, el potasio que aquí les dije que era muy positivo, se va a empezar a salir por un conducto, se va a salir afuera. Al líquido extracelular se va a salir el potasio. Ya que aquí adentro había altas concentraciones, ahora se va a ir de un lugar de mayor concentración a un menor concentración, que es el líquido extracelular. Bien, con eso entendemos y vamos a entender la mayoría de la farmacología de los antiepilépticos. Bien, entonces ya hemos visto terminal presináptico, postsináptico y hendidura sináptica. Vamos por paso y último repaso para los que quieran repasar. En el terminal presináptico, ¿qué hay acá? Hay neurotransmisores en esta vesícula. Para que se liberen esos neurotransmisores, ¿qué necesita? Para que se liberen esos neurotransmisores, ¿qué necesita el terminal presináptico? ¿Qué necesita la neurona? ¿Qué necesita? Que haya potencial de acción. Eso, que haya potencial de acción. Y ese potencial de acción va a abrir acá un canal. Acá hay un canal que se llama canal de calcio y canal de sodio. Va a abrir un canal o varios canales donde el sodio, que es extracelular, y el calcio, que es extracelular, van a entrar al líquido intracelular que está dentro de la neurona, en el terminal presináptico. ¿Y qué va a hacer este sodio y este calcio una vez acá adentro? ¿Qué creen que va a pasar? Una vez que el sodio y el calcio está acá adentro, en el líquido intracelular, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se vuelve más positivo. Eso, la neurona se hace más positivo. Y empieza a salir, ¿qué cosa? Afuera, al líquido extracelular, ¿quién sale? El potasio. El potasio, porque está muy positivo, ¿no? Y a la vez, ¿qué más pasa? El sodio y el calcio estimulan a este terminal presináptico para que las vesículas de acá se liberen acá, a la hendidura sináptica. Si es una neurona inhibitoria,
¿qué va a liberar? ¿Qué neurotransmisor va a liberar? Aquí. GABA. El GABA. ¿Y si es una excitatoria? Glutamina. Glutamina. Lo va a liberar aquí en la hendidura sináptica. ¿Lo ven ustedes ahí? Se está liberando. Y va a llegar aquí al terminal postsináptico. Y así iniciamos con esta parte de la farmacología de los antiepilépticos. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración que no se haya entendido? ¿Quieran preguntarme? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, chicos? Puede levantar la mano y me dice cuál es su pregunta. Si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Listo? Bien. Vamos a continuar. Si no hay preguntas, continuamos. Bien. Ya hemos visto un resumen de lo que es la fisiología normal, lo que pasa normalmente en mi cuerpo. Con que hablamos, con que ustedes sepan esto y no tengan ninguna duda, van a entender todo el tema que vamos a hablar ahorita. Vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene alguna pregunta, algo que quiere que vuelva a repetir sobre esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta que levante la mano? Si no hay ninguna, podemos continuar. ¿Bien? Bien, iniciamos. Principio fundamental. Los principios fundamentales. Vamos a hablar primero al inicio. ¿Cómo se desarrolla la epilepsia? Principios fundamentales. Lo principal es lo que ustedes tienen que saber, ¿ya? Que los antiepilépticos, estos fármacos antiepilépticos, que es el tema de hoy, ¿sirven para qué? ¿Se utilizan para qué? Para el tratamiento crónico de las epilepsias. No se olviden ustedes, chicos, que las epilepsias son enfermedades crónicas a largo plazo. Durante años tiene el paciente estos ataques de epilepsia. Entonces, eso es el objetivo principal de los antiepilépticos, para el tratamiento crónico de las epilepsias y los ataques agudos de convulsiones, porque no se olviden que las epilepsias se caracterizan por tener convulsiones. ¿Ya? Y de estado de un mal epiléptico. Anoten bien esto. ¿Para qué me sirven los antiepilépticos? Sirven para aguda de convulsiones que presentan los pacientes con epilepsia. Bien, así iniciamos entonces. Entonces la epilepsia es una enfermedad crónica. Anoten bien. ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es picos recurrentes denominados crisis epilépticas. Entonces no se olviden, la epilepsia presenta crisis epiléptica. ¿Bien? Entonces, la epilepsia es una enfermedad crónica. ¿Bien? ¿Y qué será una crisis epiléptica? ¿Qué nos querrá decir cuando nos dice el libro crisis epiléptica? ¿Ya? ¿Qué significará una crisis epiléptica, chicos? Es una convulsión que se produce por una descarga paroxística hipersincrónica. ¿Qué significa hipersincrónica? ¿Será que aquí, chicos, en la crisis epiléptica, será que solamente una neurona es la culpable de que todo eso suceda?
que una neurona es la culpable de la crisis epiléptica? ¿Una sola neurona? Varias. Eso, por eso te dice hipersincrónica. Entonces, la crisis epiléptica es una convulsión que se produce por una descarga paroxística. ¿Qué significa paroxística? Que viene un rato y desaparece. Hipersincrónica, que se sincroniza con varias neuronas. Excesiva e incontrolada, de un gran número de neuronas. Entonces, chicos, esas neuronas van a ser inhibitorias o excitatorias. ¿Van a producir GABA o van a producir glutamina? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, con su simple lógica. Glutamina. Excelente, va a producir glutamina. Entonces ya estamos entendiendo cómo se desarrolla la epilepsia, ¿no? Ya se están dando cuenta. Entonces, miren, la crisis epiléptica es una convulsión que produce una descarga paroxística, hipersincrónica de varias neuronas. Y es excesiva e incontrolada. ¿Ya? No se puede controlar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una convulsión? Un paciente que tenga convulsión no significa que tenga epilepsia. Eso anótenlo bien en su cabecita. Una persona que esté convulsionando, no sé, un niño con fiebre, por ejemplo. Un niño con fiebre alta convulsiona, pero no significa que tiene epilepsia. Entonces, las convulsiones es un episodio temporal de actividad eléctrica cerebral anormal. Anoten bien eso. ¿Qué es las convulsiones? Es un episodio temporal, ¿ya? No es como la crisis epiléptica, que es de manera sostenida, ¿ya? Paroxística. Esa es la crisis epiléptica, es paroxística. Sin embargo, las convulsiones es un episodio nomás, temporal, de actividad eléctrica cerebral anormal que puede causar cambios de conducta, de movimiento y de conciencia. Las convulsiones, chicos, hacen que los pacientes pierdan la conciencia incluso, o mantengan la conciencia, depende de qué tipo de convulsión es, cambien sus movimientos y cambie su conducta. Entonces, esas son las convulsiones, chicos. Las convulsiones puede dar a un paciente que tiene epilepsia o que no tiene epilepsia, por si acaso. Pero las crisis epilépticas dan meramente en pacientes con epilepsia. ¿Bien? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Cuál es la diferencia de una epilepsia, crisis epiléptica y convulsión? ¿No? Ahora, etiología. Vamos a ver la etiología. Si tienen preguntas, pregunten, levanten la mano y pregunten. ¿Listo? O en el chat. Entonces, chicos, vamos a ver la etiología. ¿Qué significa etiología? El origen. El origen de la epilepsia. Puede ser genética, puede ser estructural, por ejemplo, cuando hay un daño, un trauma, por ejemplo, ustedes se golpearon la cabeza muy fuerte de niños, o se golpearon la cabeza recientemente, y ustedes tienen una herida ahí, dentro de su cerebro. Eso es una etiología estructural, que ustedes tienen un daño a nivel del cerebro, ya sea adquirido. Puede ser metabólico, ¿no? Por las enfermedades metabólicas. Hay varias enfermedades, ¿no? Que producen enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, la enfermedad de Wilson. Todas esas son enfermedades metabólicas. De etiología desconocida también, no se sabe por qué. Si no es genética, estructural ni metabólica, entonces no se sabe por qué. Infecciosa también, cuando hay una infección a nivel del cerebro, la infección del cerebro se llama encefalitis, ¿ya? Si hay una infección a nivel del cerebro, del encéfalo, también me produce convulsiones. Y también por una causa autoinmune, como el lupus o la artritis reumatoide, me produce convulsiones o epilepsias autoinmunes. Entonces, chicos, no se olviden las 6 etiologías principales de las epilepsias: estructural, genética, metabólica, desconocida, infecciosa e inmune. Entonces, chicos, el foco epiléptico puede estar en una sola zona del cerebro que va a producir el foco epiléptico aquí. Por ejemplo, aquí está el cerebro derecho e izquierdo. Aquí en el cerebro izquierdo, este es el derecho y este es el izquierdo. Aquí en el cerebro izquierdo puede haber un foco aquí epiléptico, ¿ya? Un foco epiléptico único. Y que esta zona aquí es la culpable de que todo el cerebro se estimule
estimule y el paciente esté temblando. Puede ser, como dice acá, puede producir convulsiones focales. Este foco aquí epiléptico puede producir convulsiones focales en una sola zona del cerebro. Y múltiples focos, por ejemplo, en todas partes del cerebro, una enfermedad metabólica, no sé, hartos focos epilépticos acá de neuronas que están excitadas, neuronas excitatorias, van a producir convulsiones generalizadas. Entonces, anote bien, chicos. Múltiples focos epilépticos. ¿Qué son los focos epilépticos? Donde hay neuronas excitatorias, anormales. Entonces, ¿qué es un foco epiléptico? Es la ubicación donde se encuentran las células excitatorias. ¿Bien? Entonces, si están en múltiples focos, puede producir convulsiones generalizadas. Pero si hay un solo foco, en un solo cerebro, es más frecuente en el lóbulo temporal del cerebro izquierdo, va a producir convulsiones focales. Eso de ahí nunca se tienen que olvidar. Importante. ¿Bien? Entonces yo les decía, aquí chicos, en los focos epilépticos, ¿cuál de los dos focos se ubica principalmente? ¿Dónde se ubica este foco acá? Este foco epiléptico, ¿dónde se ubica frecuentemente? ¿En qué lóbulo del cerebro? Parietal. El temporal. ¿Ya? No se olviden eso nunca. El foco epiléptico, cuando produce convulsiones focales, cuando hay un solo foco epiléptico, ya sea infeccioso, por un absceso cerebral, no sé, por una causa autoinmune o por una causa estructural, si hay un solo foco epiléptico, es más frecuente que se forme en el lóbulo temporal. ¿Ya? Entonces, las convulsiones focales es producido por un foco epiléptico único. ¿Dónde se ubicaba ese foco? Comúnmente en el lóbulo temporal izquierdo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Las lesiones en el cerebro en fase aguda provocan convulsiones. Por ejemplo, si ustedes se golpean la cabeza muy fuerte como por un trauma a nivel de la cabeza, produce convulsiones frecuentemente, ¿no? Pero para que sea de forma crónica, si ese daño que hubo en el cerebro con el tiempo se va haciendo crónico, se desarrolla la epilepsia al cabo de meses o años. Y eso se llama epileptogénesis. Pregunta de examen, nunca se olviden esto. ¿Qué es la epileptogénesis? Es el proceso por el cual una estructura nerviosa del cerebro normal se vuelve hiperexcitada. Anoten bien eso. ¿Qué significa epileptogénesis? Es el proceso por el cual una estructura nerviosa del cerebro, una parte nerviosa, alguna parte, por ejemplo, acá, esta parte nerviosa del cerebro normal se vuelve hiperexcitable. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar ahí, chicos? ¿Quién va a predominar? ¿El tono inhibitorio del GABA o va a predominar el tono excitatorio del glutamato? ¿Quién va a predominar acá? El GABA. Glutamato. El glutamato, muy bien. El glutamato va a predominar alto. ¿Por qué? Porque las neuronas se van a volver hiperexcitables. ¿Bien? ¿Y por qué se vuelven hiperexcitables las neuronas? Porque se pierde el tono GABA. Baja las concentraciones de GABA. Baja su concentración y su efecto del GABA en mi organismo. Por eso estos pacientes con epilepsia normalmente no les tienen insomnio. No pueden dormir bien, se asustan muy rápido, tienen dificultades para dormir. Estos pacientes con epilepsia. ¿Por qué? Porque el tono GABA está disminuido. El tono inhibitorio está disminuido. Pero sin embargo el glutamato está elevado, por eso son igual más nerviosas esas personas con epilepsia. Son un poco más especiales. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, chicos, ¿qué era epileptogénesis?
¿Qué significa la palabra epileptogénesis? ¿Qué significa? Cuando una parte del cerebro se vuelve hiperexcitable. Muy bien. Una parte de neurona o de estructuras nerviosas que forman gracias a las neuronas se vuelven hiperexcitables. Una estructura nerviosa del cerebro normal se vuelve anormal, hiperexcitable, con altas concentraciones de producción ¿de qué? De glutamato. Entonces, el objetivo de los antiepilépticos va a ser ¿qué cosa? Disminuir el tono glutamato, del glutamato, que es el neurotransmisor inhibitor, excitatorio, ¿no? Bien, ese es el objetivo del tratamiento de los antiepilépticos que estamos viendo aquí al inicio. Bien. Si tienen preguntas, me avisan. Causas fisiopatológicas de la epilepsia. Alteraciones metabólicas, como yo les dije, hipoglicemia, hiponatremia, hipocalcemia, hipocalimia, hipoxia, alcalosis, todas estas causas de alteraciones metabólicas producen mayor despolarización neuronal, o sea, mayor concentración de glutamato. Y por ende va a formarse un foco de epileptogénesis, que es la hiperexcitabilidad de las neuronas. Liberación de excitatoria del activador, ya. Defecto de la fosfatopiridoxina, menor formación de GABA, por ejemplo. El fosfato de piridoxina es importante, chicos, para formar GABA, por si acaso. La neurona necesita fosfato de piridoxina para formar GABA. Un trauma de cráneo, esta es una de las causas más frecuentes, que ustedes se golpeen o tengan un accidente automovilístico, van a desarrollar epilepsia. Unos tumores cerebrales producen también epilepsia. Infecciones y síntomas febriles en la infancia también producen epilepsia, que con el tiempo se va a volver la epilepsia. O sea, al inicio tal vez solamente haya convulsiones, pero si sigue eso progresando con el tiempo, se va a volver, miren, las lesiones en las glías, con el tiempo se vuelve epilepsia, hiperexcitabilidad neuronal. Y todo esto me lleva a ¿qué? Convulsión. Mira, ahí se ve ahí una imagen de los Simpsons, como todos están ahí convulsionando en una posición, todos se están cayendo. Algo así son las convulsiones. ¿Bien? Entonces ya hemos visto los cambios funcionales que hay cuando se está desarrollando la epileptogénesis. Los cambios funcionales, ¿cuál es? Aumenta el glutamato y disminuye el GABA. Cambios estructurales, ¿cuáles son? Capacidad de determinadas neuronas para experimentar cambios paroxísticos. Eso es crisis epiléptica, ¿no? Disminuye el tono del GABA, inhibe el tono GABAérgico, ¿ya? Se baja el GABA. Y aumenta el tono glutamatérgico, o sea, aumenta el glutamato. Muy bien. Entonces, anoten bien eso. ¿Cómo se llama este estudio, chicos? Miren de acá. ¿Cómo se llama este estudio? ¿Quién conoce? Entonces sería un electrodos en la cabeza. electroencefalograma, creo. Excelente. El electroencefalograma. El año pasado quería dar yo una clase de esto a los chicos de medicina. ¿Cómo interpretar un electroencefalograma? Es muy bonito, muy sencillo, no es complejo. Miren, a todo paciente con sospecha de epilepsia, que haya tenido convulsiones repetitivas por más de 3 veces, nosotros tenemos que hacerle un electroencefalograma. El electroencefalograma te pone unos electrodos aquí en la cabeza y fácilmente te diagnostica si la convulsión que presenta el paciente es focal o es multifocal, o es generalizada o es de un solo foco. ¿Dónde le dije que es más frecuente cuando la crisis es focal, cuando la convulsión es focal, en un solo lado del cerebro, único? ¿Dónde es más frecuente que yo ubique el foco epiléptico? El foco epiléptico es lóbulo temporal izquierdo. Ese es el que siempre le van a preguntar a ustedes en el internado y en todas partes, ¿ya? Lóbulo temporal izquierdo es el que más frecuentemente se ubica los focos epilépticos únicos.
electroencefalograma esto, que solamente una parte del electroencefalograma se altera, la parte izquierda, como se ve aquí en el electroencefalograma, la parte izquierda. Sin embargo, cuando es una crisis generalizada, cuando hay varios focos epilépticos en varias partes del cerebro, se ve así, todo el electroencefalograma se altera. Todo el electroencefalograma. Entonces, sencillo, ¿no? Crisis focales, crisis generalizada. Eso anótenlo bien. Anótenlo súper bien. ¿Y cuál es el tono que está elevado aquí, chicos? ¿El tono GABAérgico o el tono glutamatérgico? ¿Cuál es el tono que está elevado aquí en ambos? El tono GABAérgico del GABA o el tono glutamatérgico del glutamato. ¿Cuál de esos está elevado aquí en estas dos crisis? ¿Cuál es tono, chicos? ¿El tono GABAérgico o glutamatérgico? ¿Cuál? Glutamatérgico. Excelente, el glutamatérgico. Porque produce al glutamato, ¿no? Es lo mismo, chicos, cuando ustedes le dicen glutamato, glutamatérgico es lo mismo. Lo mismo. GABA, GABAérgico es lo mismo. Bien, entonces miren. Crisis focales, crisis generalizada. ¿Dónde se inicia en la crisis focales? Se inicia en el neocórtex del hipocampo, acá, a nivel del hipocampo, del lado izquierdo. Ahí se inicia el foco epiléptico, el estímulo por el glutamato. Y aquí cuando es generalizado es en todas partes del cerebro. Entonces el estudio mejor recomendado para localizar el foco de epilepsia, aparte de los estudios de imagen, es el electroencefalograma, para hacer el diagnóstico de el tipo de epilepsia. ¿Ya? Anoten bien eso. Muy bien. Para que haya entonces este tipo de crisis, tiene que haber una actividad hiperexcitable, hiperactividad de las neuronas. Y tiene que haber una hipersincronía, una sincronización de las neuronas afectadas. Eso tiene que haber, chicos. Vamos a ver aquí entonces un poco de las crisis epilépticas. ¿Ya? Las crisis epilépticas. Tienen que saberlo esto bien, porque es importante para dar el tratamiento farmacológico específico a estos pacientes. Tenemos que saber la clasificación de las crisis. Por ejemplo, las crisis epilépticas se clasifican en 3. Anoten bien. Y aquí tengo un esquema muy bonito, muy entretenido, de las convulsiones, chicos, de las crisis convulsivas. Miren, muy bonito esto, la verdad me gustó. Todo esto de aquí, este esquema, porque te resume todo lo que es la epilepsia. Así te lo resume en unos cuantos manazos. Aquí dice que las convulsiones, las convulsiones o las crisis epilépticas también se dividen en 3. Crisis focales, que les dije dónde era más frecuente, en el lóbulo temporal izquierdo. Convulsiones generalizadas, que afecta a todo el cerebro, y las no clasificadas. Entonces se clasifican en 3. Focales, generalizadas y no clasificadas. Anoten bien eso, que es importante para hacer la farmacología de los antiepilépticos. Anoten bien eso. Las crisis focales se dividen en 2, en simples y complejas. Anoten bien eso, es sencillito, muy bonito, miren. Las crisis focales se dividen en 2, simple y compleja. En la simple no hay alteración de la conciencia, el paciente sabe que está convulsionando. El paciente te mira a la cara. Estoy convulsionando, apenas puede hablar, está ahí convulsionando. Él se da cuenta que estuvo convulsionando. Ya cuando la crisis es simple, el paciente está consciente, te puede hablar incluso, puede hacer sonidos y está despierto. Las crisis complejas es donde hay alteración del estado de conciencia. El paciente no recuerda que tuvo la crisis, no tiene conciencia de que tuvo las convulsiones. Entonces la crisis simple, chicos, está consciente el paciente. Puede haber manifestaciones motoras. Por ejemplo, una parte de la cara se puede así arrugar, miren, como ven en este paciente acá, en este dibujito. Crisis parcial motora, donde el paciente una parte de la cara se vuelve, mire así, se contrae. Así está con una cara chueca. No sé si han escuchado, ¿no? De las caras chuecas.
Ay, te dio mal aire, le dicen, ¿no? Te dio mal aire. Simplemente es esto, una convulsión simple de tipo motora. Cuando la cara se hace así, se arruga. Una parte de la cara, izquierda o derecha. O una parte de la mano se vuelve así, ¿no? Se vuelve así como forma de pistola, se hace. Manifestaciones motoras. Simple, ¿no? Pueden ser somatosensoriales también. Ay, no siento mi piel, dice. O sea, está tranquilo así, pero de la nada deja de sentir su brazo izquierdo. Escucha, no siento mi brazo izquierdo, no siento mi cara, ¿qué será? No la siento. Pero después de un tiempo lo siento, lo vuelve a sentir. Son crisis focales simples. Ya sean motoras, cuando una parte del músculo se contrae así y la cara incluso se choquea por un tiempo nomás. O puede ser sensitiva. Cuando pierde la sensibilidad, ay, no siento calor, no siento dolor en esta parte del brazo, por un tiempo siente eso y luego se les desaparece. Y las crisis complejas, ya hay chupeteo, inquietud, hay movimientos de exploración, usualmente en periodos post-ictal. Esto lo vamos a ver bien acá, miren. Aquí está. Las crisis parciales, cuando son complejas, anoten bien. ¿Cómo está la conciencia, chicos, cuando las crisis parciales o las crisis focales son complejas? ¿Cómo está la conciencia? ¿El paciente está consciente o inconsciente? ¿Cómo está el paciente? Vamos, chicos, ¿cómo está el paciente? De su conciencia. Cuando es una crisis, una convulsión focal compleja. ¿Cómo está la conciencia? A ver, ¿quién envía? ¿Alguien envió algo? Inconsciente. Bien, Herrera, va. Muy bien, Jerry. Excelente. Está, cuando la crisis parcial es compleja, el paciente está consciente. Está inconsciente. ¿Ya? Y hay alteraciones de la conducta incluso. Y el paciente no se da cuenta de lo que le pasó. Hay automatismo. Puede tener movimientos. También se llama estado post-ictal. ¿Bien? Pero cuando es una crisis secundaria generalizada, cuando es focal, cuando de una crisis focal se vuelve una crisis generalizada. ¿Ya? Con pérdida de conciencia. Y este esquema es muy bonito. ¿Cómo está, no? Compleja, simple y compleja. Ya saben, las simples pueden ser motoras, sensitivas, psiquiátricas, pero las complejas hay inquietud, hay chupeteo, hay automatismo, movimiento de exploración, de búsqueda, tiene unos movimientos con alteración de la conciencia, no sabe lo que hace. Crisis focales complejas. ¿Cuándo son generalizadas? Y estas son las que más quiero que ustedes atiendan bien y aprendan bien. ¿Cuándo es una crisis o una convulsión generalizada? ¿Cuándo? Los afectan lóbulos de ambos hemisferios cerebrales. Entre ellas tenemos las ausencias. En esta parte de las ausencias, anoten bien, las ausencias son de cosas, ¿ya? Se motora, el paciente simplemente se queda así, más frecuente en los niños por si acaso. Las ausencias es mucho más frecuente en los niños. Cuando de nada están ahí echaditos, o están parados y de la nada así se veían, pero están despiertos, ¿ya? Es plácido. Eso se llama ausencia. El niño te cae plácido, dura menos de 20 segundos y el pacientito está, se vuelve consciente. Un momento pierde la conciencia y luego vuelve otra vez a estar consciente rápidamente. ¿Bien? Se detiene la actividad motora, se vuelve flácido. Estos pacientitos así son, ¿no? Directamente están despiertos en las ausencias, están despiertos, están caminando tranquilos, pero de la nada se caen. Se caen sin temblar, sin nada, sin ningún temblor, directamente una parálisis flácida. Se caen, un ratito cierran sus ojos y vuelven a abrir sus ojos. ¿Ya? Puede estar con aura, sin aura, ¿no? Tónicas, ¿qué significa crisis
contracciones musculares sostenidas. Por ejemplo, hacen esta forma acá, en arco, ¿no? Los niños, es más frecuentemente esto en los niños. Con duración de minutos y segundos. Esto es tónica. ¿Cuándo se le dice que es tónico-clónica? Cuando un tiempo de inicio súbito pierde la conciencia el niño, ¿ya? Precedida por un grito, puede ser que esté gritando el niño, grita fuerte y se cae, pierde la conciencia. Pero no se olviden, esto es importante, tiene una reacción de defensa, de grito. ¿Ya? Aparece en la fase, tiene 3 fases, chicos. La fase tónico-clónica en las epilepsias tiene 3 fases. Una fase tónica, una fase tónico-clónica y una fase de reposo. ¿Ya? Anoten bien, chicos. Las convulsiones tónico-clónicas tienen 3 fases. Una fase tónica, una segunda fase tónico-clónica y la tercera, que es la fase de relajación. Donde en la primera fase, el pacientito pierde la conciencia directamente, de manera súbita, precedida de un grito. Aparece la fase tónica, donde hay flexión y extensión, como ven acá. Lo mismo que acá arriba. Pero en este caso, seguido de una fase clónica que es más larga, ¿no? Es más larga y prolongada. La fase clónica es donde, mire, está así, en hiperextensión. Y el pacientito muerde su lengua, se vuelve cianótico, su cara empieza a cambiar. Esa es la fase tónico-clónica. Cuando el pacientito se vuelve ligeramente sus labios cianóticos, porque se está moviendo la lengua, o clónica nomás. Y hay una fase donde se duerme por rato y se orina incluso, ¿no? Se orina y se ve que se está orinando. Entonces presenta 3 fases, chicos. Esta es una de las más grandes y es la que estudia esta fase aquí, tónico-clónica. Las atónicas, hay pérdida súbita y brusca del tono muscular, o sea, directamente se cae, ¿ya? Directamente la atónica es similar a la ausencia, pero en este caso de aquí, ¿ya? Puede ser segmentaria, solamente una parte del cuerpo, o puede ser generalizada. Eso es lo interesante de las convulsiones atónicas. Puede ser una parte nomás del cuerpo, ¿ya? Una parte, como por ejemplo este paciente de acá, una parte del cuerpo se desvía, mire, esta parte está flácida, ¿no? Y la otra parte está normal. Esa es la convulsiones atónicas, cuando una parte del cuerpo está así, ¿ya? Solamente una parte del cuerpo puede estar atónica, sin fuerza muscular, y son de corta duración, al igual que las ausencias. ¿Bien? O puede ser generalizada, directamente se cae, el individuo se cae al suelo, ¿no? Más frecuente es que sean segmentarias, unas partes nomás del cuerpo. ¿Cuándo son crónicas, chicos? Cuando el paciente ahí ahora sí está convulsionando, está con movimientos bruscos, casi siempre simétricas, tanto el brazo izquierdo como derecho, ya no como esto, ¿no? Casi siempre con el brazo derecho e izquierdo se están moviendo de manera alterada, flexiones y extensiones. Esa es una fase o crisis crónica, ¿ya? Son bruscas y rítmicas y casi siempre simétricas. Y comprometen los músculos flexores y extensores, como esto acá. Esta parte crónica. Y las mioclonías, esto anoten bien. ¿Qué son las mioclonías? Son sacudidas breves e involuntarias, únicas, o en una serie o uno más de grupos musculares. Clínicamente pueden ser focales, segmentarias o generalizadas. Anoten bien eso. Y se precipitan con el despertar. Entonces, anoten bien esto. ¿Qué son las mioclonías? Son sacudidas breves, involuntarias que tiene el pacientito. Más frecuentes también en los niños. Únicos, ¿no? Y una serie de uno más o grupos musculares. Puede ser solamente el brazo, o pueden ser las piernas. No son simétricos, son asimétricos, a diferencia de las clonías. Las crónicas son simétricas. Y las mioclonías son asimétricas. ¿Ya? Y se precipita ¿cuándo? Cuando el paciente está despertando. No hay estado posictal. ¿Bien? Entonces esas son las definiciones. Tónico, clónica, mioclonía. Bien. Les pregunto ahora, chicos.
entendió bien esta parte? ¿O cuál de estas partes no se entendió, chicos, de este esquema? ¿Cuál de este tipo de crisis contiene las tres fases? Tónico, clónico y de relajación. ¿Cuál de estos pacientes se orina convulsionado, chicos? ¿Cuál después? Y es importante saber eso porque le vamos a dar un fármaco específico a ese paciente. ¿Cuál es, chicos? ¿Cuál de estas crisis convulsivas, ya sea focales o generalizadas, son las que presentan tres fases? Tónico, luego la parte clónica y luego la parte de relajación, donde el paciente se orina mientras está en su periodo de relajación, mientras está durmiendo, después de su crisis convulsiva. ¿Cuál de esas? Las clónicas. Muy bien, las tónico-clónicas. Y son las más frecuentes, una de las más frecuentes y algunas de las más graves. ¿Ya? Las tónico-clónicas. La más frecuente en los niños son las ausencias. En una corta duración de 20 segundos, están así despiertos. Un rato cierran sus ojitos, vuelven a abrir sus ojitos, y ahí ¿qué dice? ¿Qué pasó? Dice, ¿no? Un ratito nomás se relajan, ahí como si se echaran un ratito. Son las ausencias. Eso es importante saber, chicos. ¿Ya? Bien. Si ustedes entendieron este esquemita de aquí, lo voy a pasar igual al grupo, no se preocupen. Este esquemita de aquí es clave para que ustedes entiendan lo que son las convulsiones tónico-clónicas, etc. ¿Alguna pregunta que tengan de esto? ¿Alguien entendió? ¿No entendió? Levante la mano. Yo le respondo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Levante la mano y pregunte. ¿Tiene alguna pregunta? No se olvide. ¿Tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Vamos a ver. Si tienen preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? Por ejemplo, nadie me preguntó qué significa estado posictal. ¿Qué significa estado o periodo posictal? ¿Quién me puede decir, chicos? ¿Qué significa estado posictal en este tipo de crisis convulsiva? Anoten bien esto. El estado postictal significa que una persona o el paciente que sufrió la convulsión tiene una alteración del estado de conciencia. ¿Ya? Tiene una alteración del estado de conciencia después de presentar las convulsiones. Eso es estado posictal. ¿Ya? Anoten bien. Estado posictal, ¿qué es? Es cuando el paciente, después de presentar las convulsiones, tiene una alteración del estado de conciencia, después de las convulsiones. ¿Ya? No sabe qué hora es, digamos, no sabe qué fecha estamos, así se olvida. Eso es estado postictal. Una persona, después de tener crisis convulsiva, después de su crisis, después de que haya pasado todo esto, digamos, va a tener alteración del estado de conciencia. Eso es estado postictal, por si acaso, anótenlo bien. Y nosotros vamos a tener un tratamiento también para ese tipo de paciente en estos tipos de fármacos antiepilépticos. Pregunta, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Para que nos pasemos acá a la clasificación de los antiepilépticos, según su mecanismo de acción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Vamos a continuar entonces. Fármacos antiepilépticos. Y según su mecanismo de acción, clasificación.
Aquí está la clasificación, chicos, de todos los fármacos antiepilépticos según su mecanismo de acción. Hay, por ejemplo, aquellos que actúan a nivel del GABA. Los fármacos antiepilépticos que actúan a nivel del GABA, ya sea activando su canal del GABA. Están las benzodiazepinas, el fenobarbital, la primidona, ¿no? Los que inhiben su catabolismo del GABA, los que inhiben que se destruye el GABA, está la vigapatrina, que hacen que se aumenten las concentraciones del GABA. Bloqueo de su recaptación del GABA, tenemos a la tiagabina. La vamos a ver eso en la próxima clase. Bloqueo de canales de calcio y de umbral alto. ¿Cuáles son esos? La gabapentina y la pregabalina. Son los que bloquean los canales de calcio. Y chicos, yo les hice hace rato la parte de histología, de fisiología. ¿Qué pasa si yo le bloqueo, o qué hacía los canales de calcio, chicos, a nivel de la membrana presináptica? ¿Qué hacía? ¿Cómo se activaban los canales de calcio en la membrana presináptica? ¿Cómo? Gracias a la llegada de ¿qué? De un potencial de acción eléctrico. Abría los canales de calcio y hacía que el calcio que está aquí extracelular ingrese a la membrana presináptica. ¿Y para qué sirve, chicos, que el calcio ingrese a la membrana presináptica? ¿Para qué sirve? Junto con el sodio. ¿Para qué sirve, chicos? El ingreso de calcio va a estimular la exocitosis del neurotransmisor. Aló, no te escuché bien, se cortó un poco mi audio, ¿sí? Que la entrada de calcio va a estimular la exocitosis de las vesículas con algún neurotransmisor. Excelente, muy bien. En este caso, ¿qué neurotransmisor sería? Al que nosotros le vamos a atacar. ¿Al GABA o a la glutamina? ¿A cuál le vamos a atacar nosotros? Si estamos inhibiendo los canales de calcio, sería para inhibir la secreción de glutamina. Excelente, muy bien. Sería entonces inhibir la secreción de glutamina. Excelente. Ese es entonces su mecanismo de acción. Dice acá, inhibición de los canales de calcio. Al inhibir los canales de calcio, no va a haber exocitosis, como decía, o no va a haber, no va a botar o no se van a liberar las vesículas al espacio, a la hendidura sináptica y al espacio postsináptico, a la membrana postsináptica. ¿Por qué? Gracias al GABA, miren qué cosa. A ver. Y aquí, también lo mismo. Si bloqueamos nosotros los canales de sodio, evitamos que se liberen también las vesículas ¿de qué? De las vesículas de acción más prolongada, son de larga duración. Su acción es larga. Vamos a ver eso también. Los que modulan la proteína A2, 2A, es el levetiracetam. Estos son fármacos. ¿Ya? Y los receptores AMPA, el parampanel, ¿no? Y otros fármacos que tienen no bien definida. Estos son los que son fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción. Ahí está el valproato, el topiromato y la sonizamida. Esa es la que queríamos que veamos hoy. El topiromato, valproato y la sonizamida. Bien, entonces, su mecanismo de acción es múltiple, ¿no? Vamos a ver esto. Fármacos que tienen múltiples mecanismos de acción porque actúan en varios. Entonces está indicado para pacientes con
actúan a nivel del canal de calcio, actúan a nivel del sodio. Muy interesante el valproato, el topiromato y el lanzonisamida. Muy interesante. Su mecanismo de acción. Bien, son múltiples. Entonces, chicos, evitar la propagación de las descargas paroxísticas del foco cerebral. Ese es su principal mecanismo, efecto principal de acción que nosotros queremos con estos fármacos. ¿Listo? Sinapsis. ¿Bien? Se llama sinapsis. Entonces, ya hemos visto estos datos, ¿no? Bien, sinapsis. Y acá, mira, hay un terminal presináptico y acá hay un terminal postsináptico. Y acá está la hendidura sináptica. Ya hemos visto, ¿no? Miren acá, esta es la estructura de un terminal presináptico. Miren, chicos, acá arriba. Acá arriba, vamos a ponerlo con rojo. ¿Qué terminal es este acá? ¿Qué terminal es este? ¿Qué terminal es este, chicos? Este aquí es el terminal presináptico, ¿no? Y este de acá abajo, ¿qué terminal es? Terminal postsináptico, presináptico y postsináptico. Así está distribuido los terminales. ¿Y este espacio cómo se llama, chicos? Este espacio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese espacio? De acá. Hendidura sináptica. Muy bien, hendidura sináptica. Y ahí es donde se liberan los neurotransmisores. Y aquí, mira, se ve el mecanismo de acción. Este dibujito es muy clave e importante para ver todos los mecanismos de acción de todos los fármacos. Por ejemplo, las benzodiazepinas, que vamos a hablar de eso por posteriores clases. Las benzodiazepinas son tan importantes para estimular los canales y los receptores de GABA, para que se entre el cloro del líquido extracelular al intracelular. Para eso sirve las benzodiazepinas. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Bien, todo esto de acá, miren, no se olviden esta estructura de acá que quiero que vean ustedes. El terminal presináptico contiene receptores acá. Por ejemplo, acá tiene un canal. Este canal se llama canal de sodio. Este de aquí se llama canal de calcio. Y aquí falta otro canal que se llama canal de potasio. 3 canales tiene el terminal presináptico. ¿Bien? ¿Y para qué servía este canal de sodio, chicos? ¿Para qué servía el canal de sodio? Si venía aquí el potencial de acción nervioso, ¿qué le hacía al canal de sodio? Lo abría y hacía que el sodio que está acá afuera ingrese adentro, ¿no? Y eso hace que se despolariza la membrana presináptica y hace que se libere junto con el calcio que entra, hace que se liberen las vesículas de glutamato a la hendidura sináptica y se vayan a sus receptores de glutamato, receptores AMPA y receptores NMDA. Anoten bien eso, chicos. ¿Cuáles son los receptores AMPA y cuáles son los receptores NMDA? Son receptores glutamatérgicos.
donde actúa el GABA. Normalmente eso pasa, pero con los fármacos antiepilépticos nosotros tenemos que disminuir esa acción de los receptores AMPA y NMDA. ¿Bien? Entonces vamos con el primer fármaco. Y este es uno de los más importantes que quiero que ustedes sepan esta noche. Vamos a ver el mecanismo de acción del ácido valproico. Vamos a ver el mecanismo de acción de este ácido. ¿Bien? El ácido valproico. Anotemos entonces cuál es la función del ácido valproico. Es uno de los antiepilépticos de amplio espectro, ¿no? Miren acá. Tiene múltiples efectos. El ácido valproico, o también llamado valproato, amplio espectro, tiene múltiples mecanismos de acción. ¿Y qué era un mecanismo de acción?